No fue el adiós lo que dolió, fue el silencio. Ese momento exacto en que ella se alejó sin mirar atrás, como si tu existencia ya no tuviera peso en su vida. Así comenzó el invierno emocional de Santiago. Un hombre que amó con fuerza, con entrega, y que de pronto se vio convertido en un recuerdo opcional. Como si todo lo que ofreció pudiera ser archivado en la memoria de alguien que ya planeaba seguir adelante sin él. Pero este video no es una historia de lástima. Es un viaje, un testimonio profundo sobre lo que sucede cuando un hombre toca fondo y luego resurge. Porque la resurrección interior no comienza con venganza ni con demostraciones de éxito. Comienza en el momento exacto en que decides no suplicar más. Cuando eliges el silencio como escudo y la dignidad como lenguaje. Si alguna vez te has sentido como Santiago escribe en los comentarios, yo también callé. Porque quizás lo que más necesita otro hombre hoy no es un consejo, sino saber que no está solo. Y si este mensaje ya tocó algo en ti, no olvides darle like, comentar y compartirlo. Alguien más puede estar esperando justo estas palabras. Santiago no lo sabía al principio, pero ella nunca pensó que él se iría. Desde el primer día en que ella cerró la puerta, hubo una certeza silenciosa en su mirada: él seguiría allí. No físicamente quizá, pero emocionalmente. Como ese fuego que no quema, pero nunca se apaga. Para ella, Santiago era ese lugar emocional al que podía volver cuando todo lo demás fallara. Como un faro siempre encendido, como un mensaje no respondido que siempre espera. Esa fue su condena, ser el por si acaso de alguien que nunca lo eligió del todo. Durante semanas ella desaparecía. No escribía, no llamaba. Pero cuando lo hacía, era en las horas más frías. Como aquella noche a las 2 de la mañana. Santiago, medio dormido, vio su nombre brillar en la pantalla. Un simple ¿estás despierto? Y como tantas veces antes él respondió. Hablaron por media hora. Ella rió, recordó, y después, silencio otra vez. Esa llamada no fue sobre amor, fue sobre poder. Fue su forma de asegurarse que él seguía ahí. Disponible, esperando, desarmado. Y Santiago, sin darse cuenta, sostenía una cuerda invisible entre los dos. No por necesidad, sino por costumbre emocional. Porque en el fondo, aún cargaba la idea de que si él se mostraba paciente, constante, algún día ella volvería de verdad. Era una batalla silenciosa, donde cada mensaje ignorado dolía más que 1000 palabras hirientes. Pero él seguía, porque nadie le enseñó a soltar sin odio. Nadie le habló de la resurrección interior. Ella, mientras tanto, se movía por la vida con la seguridad de saber que tenía una presencia esperando. Que si el nuevo novio no funcionaba, si el mundo se volvía confuso, Santiago sería el refugio emocional. No porque él lo prometiera, sino porque nunca supo decir que no. Él era el hombro, la memoria, el consuelo de una mujer que ya no lo amaba, pero sí lo necesitaba. No por amor, por control. Pero algo en Santiago empezó a quebrarse. No con rabia, sino con cansancio. Había dado tanto sin recibir nada que ya no dolía, solo pesaba. Y en ese peso comenzó la verdadera transformación. Una noche volvió a sonar el teléfono. Su nombre otra vez. Pero esta vez Santiago no respondió. Lo miró, lo dejó sonar, y por primera vez eligió el silencio. Fue un gesto pequeño, pero dentro de él algo cambió. No era venganza, no era orgullo. Era la primera grieta en una estructura emocional que ella había construido sin permiso. Esa noche Santiago no durmió, pero tampoco se arrepintió, porque entendió algo que ningún amigo, ningún libro, ninguna película le había enseñado: que el amor no se mide en cuántas veces soportas la ausencia de alguien. Se mide en cuántas veces te eliges a ti mismo cuando más duele. Y lo más duro de aceptar fue esto: ella no era malvada, solo era humana. Como todos, buscaba seguridad, un lugar donde sus emociones fueran validadas
sin importar el daño colateral. Pero Santiago ya no quería ser daño colateral de nadie. Quería reconstruirse. Quería respirar sin pedir permiso. Quería una vida donde su valor no dependiera de un mensaje de madrugada. Así comienza la resurrección interior, no con fuegos artificiales ni declaraciones épicas. Comienza en la oscuridad cuando eliges no contestar. Cuando entiendes que tu silencio es más valioso que cualquier conversación reciclada. Cuando dejas de ser el soporte emocional de alguien que solo te recuerda cuando siente vacío. Santiago no se convirtió en otro hombre de la noche a la mañana, pero ese primer no fue el inicio. Y lo más irónico fue esto: cuanto más se alejaba, más presente se volvía para ella. Porque las mujeres, aunque no siempre lo admitan, sienten cuando la atención cambia de dirección. Y esa dirección ya no era ella, era él. Por primera vez en mucho tiempo, Santiago orbitaba su propio mundo. Y mientras ella comenzaban a sentir el vacío de esa ausencia, Santiago, sin saberlo, daba su primer paso hacia una nueva identidad. Porque la verdadera fuerza no es gritar lo que sientes, es saber cuándo el silencio habla por ti. Y esta historia apenas comienza. Hay un momento que nadie anuncia, pero que lo cambia todo. No ocurre con gritos ni con una gran decisión. Ocurre en el silencio, en ese instante donde algo dentro de ti simplemente se apaga. Para Santiago ese momento llegó una tarde cualquiera. Había recibido otro de esos mensajes suyos, breve, inocente, casual, como si nunca hubiera desaparecido. Un ¿cómo estás?, que no llevaba disculpas ni profundidad. Pero esta vez su dedo no se movió. El mensaje quedó allí, sin abrir, sin respuesta. Y él por primera vez no sintió culpa. No responder no fue una estrategia. Fue una señal. La señal de que su energía ya no estaba disponible. Y esa ausencia aparentemente sutil fue lo que empezó a desmoronar el guión emocional que ella siempre había manejado. Porque si hay algo que desestabiliza a quien ha tenido tu atención sin ganársela, es notar que ya no puede predecirte. Que no sabe si leerás, si responderás, si sentirás. Desde aquel día Santiago dejó de mirar si ella veía sus historias, dejó de revisar cuándo fue la última vez que estuvo en línea, dejó de buscar señales donde solo había indiferencia. Y ese acto tan silencioso fue un terremoto. Porque ella lo sintió. Las mujeres siempre lo sienten. No por brujería ni intuición mágica, sino porque el cambio de energía es real. La calidez emocional que antes venía de él ya no estaba. Fue en ese mismo mes que se cruzaron de nuevo. Un evento social de amigos en común. Ella llegó segura, con esa sonrisa entrenada, vestida para brillar, como si nada hubiera pasado. Estaba acostumbrada a tener el control del ambiente, de las miradas, de las emociones. Pero esta vez fue diferente. Santiago la vio y no reaccionó, no se acercó, no la buscó con los ojos. Solo levantó su copa en un gesto educado, casi automático, y volvió a hablar con la persona a su lado. Ese gesto tan simple la descolocó por dentro, porque por primera vez ella no fue el centro de su mundo. Y en ese instante, la resurrección interior de Santiago ya no era interna. Era visible, era palpable. Era una energía que no pedía permiso, que no gritaba, pero que ocupaba el aire. Ella lo observó toda la noche. Lo vio reír, conversar, incluso bromear con una mujer que no conocía. Y aunque no lo admitiría, una incomodidad creció en su pecho. Porque Santiago ya no parecía roto. No se notaba frágil. No se leía en sus ojos ese quizás todavía te espero que ella solía ver. Era otro hombre. Uno más erguido, más calmo, más seguro. Esa noche ella fue quien escribió primero. Fue lindo verte, lleno de nostalgia disfrazada. Santiago lo leyó al día siguiente. Lo dejó en visto.
y volvió a su rutina, porque entendió que responder habría sido un retroceso, un boleto de vuelta a una historia que ya no le pertenecía. Lo que ella no sabía era todo lo que había detrás de ese nuevo Santiago. No fue automático, fue una guerra diaria. Hubo noches de insomnio, días de recaídas, momentos en que deseó que ella volviera, aunque fuera solo para abrazarla una vez más. Pero cada vez que sintió eso, respiró hondo y se repitió: esto también pasará. Porque así como el amor puede nublarte el dolor, también puede iluminarte. La resurrección interior no se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo, de mirar al dolor a los ojos y decirle: ¿te veo? Gracias por lo que viniste a mostrarme. Pero ya no mando tú. Y en esa aceptación, Santiago recuperó algo que había perdido sin darse cuenta su centro. Ella, por su parte, no entendía lo que estaba sintiendo. Confusión, ansiedad, duda. ¿Por qué ya no me escribe? ¿Acaso ya no le importo? ¿Será que conoció a alguien? Preguntas que antes nunca se hacía porque tenía la certeza falsa de que él siempre estaría disponible. Pero esa certeza había muerto, y lo que quedó fue vacío. Uno que no se llena con likes ni con me gustas lanzados al aire. Porque cuando pierdes el acceso emocional a alguien, que dabas por seguro, lo que te golpea no es su ausencia, sino el eco de tu propia arrogancia emocional. Santiago, mientras tanto, no celebraba su poder, solo vivía su paz. Una paz que no necesitaba testigos ni aprobación, porque la verdadera victoria no era que ella lo extrañara, era que él ya no la necesitaba para sentirse completo. Y esa paz fue el verdadero plot twist que ella nunca vio venir. Hay un momento silencioso y casi imperceptible en que el corazón deja de esperar explicaciones. Ya no se pregunta por qué. Ya no repasa conversaciones buscando errores. Ya no formula hipótesis sobre lo que pudo haber hecho diferente. Ese momento es sagrado. Es cuando el hombre herido deja de buscar un cierre de parte de ella, porque sin saberlo, él mismo ya se había convertido en su propia respuesta. Santiago lo entendió una tarde común, tomando café solo en su balcón, deslizando sin ganas por redes sociales, como si el mundo digital aún tuviera algo que pudiera devolverle el sentido. Y ahí estaba una foto, su ex, vestida de blanco, al lado de otro hombre, sonriendo, besándolo. El pie de foto decía: siempre supe que eras el indicado. Sintió un pequeño nudo en la garganta, pero no fue rabia, ni celos. Fue vacío. Un vacío tranquilo, si es que tal cosa existe. No había lágrimas, no había insomnio esa noche. Solo una certeza: eso ya no era su historia. Ella ya no formaba parte de su narrativa. Y lo más importante, él tampoco necesitaba formar parte de la de ella. Años atrás una imagen así lo habría destruido. Habría perdido el sueño, se habría preguntado qué hizo mal, en qué falló, si quizás el nuevo hombre era mejor. Pero ya no, no después de todo el trabajo silencioso que venía haciendo dentro de sí. Porque la resurrección interior no se trata de borrar el amor, sino de desactivar la dependencia, de aceptar que el amor genuino no debería doler tanto ni dejarte tan vacío, y que cuando lo hace ya no es amor, es apego, es adicción emocional. Santiago, en lugar de escribirle, en lugar de mirar más fotos, simplemente cerró la aplicación, respiró, tomó otro sorbo de café y llamó a su madre. Habló con ella de cosas simples: el jardín, el clima, su salud. Cosas que por mucho tiempo había descuidado mientras perseguía la atención de alguien que ya no lo valoraba. Fue en esa misma semana que comenzó algo nuevo. No una relación, no un romance, un proyecto. Santiago empezó a entrenar cada mañana. No por estética, por disciplina. Comenzó a leer libros que había dejado acumulando polvo, a reencontrarse con amigos que había alejado sin querer, a dormir mejor,
comer mejor y a tener por fin una rutina que no giraba en torno a si ella lo había visto en línea o no. La transformación no fue inmediata, pero sí profunda. Cada día que pasaba sin pensar en ella, sin esperarla, era un día ganado. Un músculo emocional más fuerte, una cicatriz que dejaba de doler. No porque se escondiera, porque la había honrado, porque entendió que no se trata de olvidar a alguien, sino de redefinir el lugar que ocupa en tu vida. Y ella ya no era centro, ni siquiera satélite, era historia, y punto. Lo más irónico, pensaba él, era que nunca llegó ese cierre que tanto esperó. Nunca hubo una llamada de disculpa. Nunca recibió el famoso "no supe valorarte", pero eso ya no importaba. Porque con el tiempo Santiago aprendió la verdad más poderosa que todo hombre debería descubrir: no necesitas que te expliquen por qué alguien te soltó cuando tú ya te has agarrado a ti mismo. Y mientras ella vivía su nueva vida, tal vez incluso sintiéndose en control, Santiago ya no reaccionaba. Ni con likes, ni con silencio agresivo, ni con indirectas. Él simplemente avanzaba, ligero, en paz, firme. Porque la verdadera resurrección interior no necesita testigos, solo coherencia. Coherencia con uno mismo. Y eso era lo que ahora guiaba cada paso de Santiago. Así fue como, sin buscarlo, sin gritarlo, sin planearlo, se convirtió en su propio cierre, en la respuesta que tanto buscó. Y lo más bello fue que al convertirse en esa respuesta, ya no necesitó preguntarse nada más. Y eso fue libertad. No fue un discurso, no fue un adiós dramático, no hubo una escena con lágrimas ni gritos, solo fue silencio, uno tan puro, tan rotundo, tan inesperado, que empezó a hablar más fuerte que cualquier explicación. Santiago no se propuso desaparecer, simplemente dejó de estar disponible emocionalmente. No porque odiara, sino porque finalmente entendió que no debía entregarse a quien lo recordaba solo cuando sentía vacío. El silencio en apariencia es pasivo, pero en realidad es una de las formas más activas de afirmación personal. Es la decisión consciente de no dar más energía donde ya no hay reciprocidad. Y esa decisión en la vida de un hombre marca un antes y un después. Porque el que calla desde el orgullo se amarga, pero el que calla desde la paz se libera. En el caso de Santiago, ese silencio fue lo que la empezó a descolocar. Ella comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, ya no reaccionaba a sus historias, no respondía a sus mensajes con la misma inmediatez, no caía en las trampas emocionales que solía tender. Incluso dejó de ver sus publicaciones. Él no la bloqueó, solo dejó de consumirla. Y eso para ella fue un golpe seco. Porque muchas veces lo que alimenta el ego de alguien no es la presencia física, sino saber que sigues pendiente, que sigues orbitando su mundo. Un día después de varios intentos fallidos de contacto, ella escribió 3 mensajes seguidos. Ninguno decía nada realmente importante. Eran frases vagas. Hola, ¿cómo has estado? Vi algo que me recordó a ti. ¿Todo bien? Santiago los leyó y no respondió. No por orgullo, no por jugar, sino porque ya no sentía que debía explicar su distancia. Había elegido su paz, y esa elección era suficiente. Las horas pasaron, luego los días. Ella borró uno de los mensajes, luego lo volvió a escribir, pero él no cayó, porque el silencio que nace del amor propio no necesita castigar, solo pone límites, límites sanos. Límites que por primera vez lo protegían a él. En paralelo, Santiago se enfocaba en sí mismo. Comenzó a entrenar no solo su cuerpo, sino su mente. Desarrolló un pequeño negocio que había pospuesto por años. Se levantaba temprano, escribía en un diario. Comenzó a conectarse con hombres como él, que también estaban en proceso de resurrección interior. No hablaban de venganza, hablaban de propósito, de reconstruirse,
de recuperar el tiempo perdido que se fue tras mujeres que nunca supieron lo que valían. Ella, por su parte, sentía un vacío cada vez que entraba Osrodiriu a sus redes. No porque lo extrañara con amor genuino, sino porque había perdido el control emocional que solía tener sobre él. Y cuando eso se va, se produce una especie de disonancia psicológica, como si el guión ya no funcionara, como si el personaje principal ya no respondiera a las mismas señales. Una amiga le comentó: ¿te diste cuenta que Santiago ya no te da likes? Ella respondió con indiferencia, pero esa noche volvió a revisar sus publicaciones viejas. Buscó algún rastro de él. No encontró nada. Él no estaba ausente. Estaba presente en otro nivel, en otra frecuencia. Y esa distancia era más fuerte que cualquier mensaje no respondido, porque el silencio, cuando es auténtico, no genera culpa, genera claridad. No es para castigar, es para sanar. Es decirle al mundo y a uno mismo: no necesito hacer ruido para existir. Y en esa quietud Santiago no solo se volvió más fuerte, se volvió inaccesible emocionalmente. No desde el desdén, sino desde la elección. Ya no estaba dispuesto a ser el protagonista de una historia que no le devolvía valor. Él no quería atención, quería conexión, no quería validación, quería reciprocidad. Y en esa madurez silenciosa, su antigua pareja empezó a ver algo que nunca imaginó: que el hombre al que dejó creyendo que siempre estaría ahí, ya no estaba. Ni lo estaría. Porque el silencio de un hombre que ha sanado no es venganza, es evolución. Y cuando ese silencio se instala, ya no hay nada que discutir. Solo queda aceptarlo, o perderlo, para siempre. A veces no es necesario cambiar de ciudad de trabajo o de rostro para volverse irreconocible. A veces, la transformación más profunda ocurre en silencio, cuando dejas de ser ese hombre que un día suplicó, esperó, se quebró. Así fue el proceso de Santiago. Poco a poco, sin avisar a nadie, sin subir frases motivacionales, sin buscar la aprobación de nadie, se volvió alguien distinto, no más disponible, no más predecible, no más débil emocionalmente. Ya no era el mismo hombre que corría a responder mensajes a las 3 de la mañana. Ahora su teléfono descansaba lejos de la cama. Dormía bien, se levantaba temprano. Tenía una rutina con propósito. Iba al gimnasio no por venganza, sino porque su cuerpo necesitaba respeto. Comía bien, leía, escribía. Y lo más importante, se hablaba bonito a sí mismo como nunca nadie lo había hecho. En ese proceso comenzó a recibir comentarios inesperados. Amigos que hacía años no veía le decían: estás diferente, se te nota otra energía, no sé qué hiciste pero te ves en paz. Incluso su hermana le dijo un día: nunca te vi tan claro, tan enfocado. Y él solo sonreía, porque sabía que no era solo lo externo. Era su alma la que estaba volviendo a casa. Ella, en cambio, lo veía de lejos. No decía nada, pero observaba. Entraba a su perfil en redes sociales con una frecuencia que no quería admitir. No daba likes, no comentaba, pero miraba. A veces, varias veces al día. Porque el silencio de Santiago se había convertido en un eco que retumbaba en su conciencia. Cada publicación donde él sonreía, cada historia donde se le veía concentrado, tranquilo, acompañado de nuevas personas, era un recordatorio, no de lo que perdió, sino de lo que ya no podía alcanzar. Un amigo en común, sin saberlo, se convirtió en el mensajero de ese vacío. En una cena le mencionó: ¿supiste que Santiago abrió su propia consultoría? Le va bastante bien. Ella fingió indiferencia, pero esa noche no durmió. Se preguntaba si él estaba saliendo con alguien, si había encontrado a alguien mejor, si ya no pensaba en ella. Pero lo más duro no fue imaginarlo con otra mujer. Lo más duro fue notar que él ya no la necesitaba para sentirse suficiente, que su felicidad no tenía nada que ver con su ausencia.
que el hombre que un día sollozó frente al vacío de su adiós, ahora caminaba con pasos firmes sin mirar atrás, porque ese es el verdadero cambio. No el físico, no el profesional, el emocional. Cuando un hombre deja de ser manipulable, deja de ser útil para quienes solo lo querían a medias. Cuando se vuelve inmune a la culpa, al chantaje, a los te extraño vacíos. Y esa inmunidad arde. Santiago no se volvió frío, se volvió selectivo. Ya no respondía a todo, ya no daba explicaciones, ya no intentaba demostrar su valor, lo sabía, y esa certeza era lo más atractivo de todo. No porque quisiera causar efecto, sino porque por primera vez en su vida su eje estaba dentro de él, no fuera. La paradoja fue brutal. Ella lo había dejado buscando algo mejor, alguien más completo, alguien que le diera emociones nuevas. Y sin darse cuenta, ese hombre que tanto deseaba fue justamente en quien Santiago se convirtió, pero sin ella, y no por despecho, sino porque su evolución ya no necesitaba testigos del pasado. Ahora él estaba en otra liga, una liga silenciosa, madura, calmada, donde no se compite, donde no se reacciona, donde no se busca castigo ni redención. Solo paz, solo dirección, solo crecimiento. Y en esa liga, ella no tenía acceso, porque la resurrección interior no es una revancha, es un renacimiento. No es para que te extrañen, es para que te reconozcas. Y Santiago por fin lo hizo. Ya no era el hombre que ella conoció. Y eso fue lo que más le dolió. No haberlo perdido, sino haberlo subestimado. Santiago no ganó una batalla, no venció a nadie. Solo volvió a casa, a su centro, a su eje. Y en ese viaje silencioso dejó atrás la necesidad de ser entendido, valorado o recordado por quien lo dejó, porque entendió que la verdadera resurrección interior no ocurre cuando ella se arrepiente, sino cuando tú ya no lo necesitas. Hoy muchos hombres caminan con el alma rota esperando un cierre, un perdón, una señal. Pero la verdad es, esta no necesitas que ella vuelva para sanar. Lo que necesitas es volver tú, volver a mirarte con respeto, a reconstruirte con paciencia, a elegirte aunque nadie más lo haga. Si en algún momento callaste cuando más querías gritar, si elegiste el silencio para no perderte a ti mismo, escribe en los comentarios, yo también callé. Porque quizá otro hombre lo lea y se sienta menos solo. Y si este video te tocó, si sentiste que hablábamos de ti, no olvides dejar tu me gusta, comentar tu experiencia y compartirlo con alguien que lo necesite. Juntos estamos creando un espacio donde la masculinidad no se grita, se honra. Tu silencio fue el comienzo. Tu renacimiento ya está en marcha.